La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Parte de la U. Yo soy Luis Alfonso y me alegra acompañarles hoy. Melina, qué bonito compartir este espacio con vos. Gracias, Luis Alfonso. También saludo con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan hoy. Tendremos una conversación muy interesante. Vamos a hablar sobre accesibilidad, trabajo, tecnología y derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre accesibilidad, trabajo, tecnología y derechos de las personas con discapacidad, porque a veces una página web o plataforma puede ser difícil de usar para una persona ciega y eso puede afectar cosas importantes como buscar trabajo o hacer un trámite. Por eso hoy nos acompaña Steven Mora Salazar. Es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica. Él trabaja temas relacionados con trabajo, familia, derechos humanos. También ha hablado sobre las dificultades que tienen algunas personas ciegas cuando usan páginas web o plataformas digitales. Hoy queremos conversar sobre eso. Queremos pensar si las herramientas digitales realmente funcionan para todas las personas. También hablaremos sobre temas de familia y sobre algunos cambios que vive nuestra sociedad. Y más adelante le preguntaremos qué espera del nuevo gobierno en temas de accesibilidad e inclusión. Steven, bienvenido a Somos Parte de la U. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo están? Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Steven, para empezar, cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es Steven Mora y a qué se dedica? Bueno, como ya me introdujeron muy correctamente, mi nombre es Steven Mora Salazar. Soy abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica. Trabajo principalmente en derecho laboral, derecho de familia y derechos humanos, aunque recientemente estoy incursionando también en otras áreas un poco menos sociales del derecho, como derecho de los contratos, un poco contratos de estos modernos, inteligencia artificial y estas cosas, pero aún estoy como empezando en esas cosas que ahora están pues son muy modernas y son de vital importancia en estos días que corren. Usted estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué fue lo que lo llevó a escoger esta carrera? Bueno, siempre me llamó mucho la atención cómo las leyes afectan la vida de las personas y cómo cumplir estas leyes puede marcar la diferencia o no cumplirlas puede marcar la diferencia. Y particularmente yo como persona con discapacidad, bueno, paréntesis, soy una persona con discapacidad visual, creo que no lo dije antes, pero uno como persona con discapacidad visual de repente enfrenta barreras,
y tiene dificultades y a veces no sabe muy bien qué hacer en esos momentos. No sabe si de repente tiene que hacer un proceso o cómo tiene que gestionar adecuadamente o incluso hasta qué derechos tiene. Entonces, todo esto siempre me hizo tener esta curiosidad o esta espinita de cómo funcionaban las leyes, cómo funcionaba el sistema jurídico en general para poder, eh, para poder entender cómo funcionaban las cosas y poder, pues, de manera personal un poco reaccionar ante las cosas y en la medida de lo posible también ayudar a otros con pues, esos temas que de repente son difíciles de entender para personas que no sean abogadas. Cuando estaba en la universidad, ¿qué temas le llamaron más la atención? Bueno, en la universidad la verdad es que estudiar derecho me encantaba, entonces la verdad me gustaba todo, pero particularmente me gustaron mucho los derechos sociales, como el derecho de familia, el derecho laboral y otros derechos sociales, un poco el derecho agrario de repente, pero no tanto, porque no, eso de propiedades y yo no es tanto muy fuerte, pero los derechos que tienen que ver con personas. Me gustó mucho en parte por la interacción humana que esto generaba y porque de cierta forma me sentía identificado, porque estas ramas sociales pues se atienden personas en condición de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas que trabajadoras que tal vez tienen salarios bajos y estas cosas, entonces me sentí identificado en un primer momento en la universidad con esto. Y bueno, luego de eso pues como todo me gustaba, me fui expandiendo a otros temas, como digo, ahora estoy incursionando en contratos y cosas así, ya después de salido de la U, que eran temas que de repente, pues en un primer momento no me sentí tan afín, pero me gustaba. Y bueno, por supuesto, también me gustaban los derechos humanos, que básicamente es un eje transversal que debería, que debería, valga la redundancia, cortar o estar de manera transversal en todas las otras ramas del derecho, como lo son las áreas más sociales, como pues familia y laboral, y también áreas un poco menos sociales, como lo puede ser el derecho civil o el derecho comercial, donde tal vez no se habla tanto de estas cosas, porque son ramas pues más de otro índole, pero que siempre es importante tener en cuenta pues el acceso de personas con discapacidad a esto, ¿no? Al comercio, a los contratos, etcétera. Usted trabaja temas de trabajo, familia, derechos humanos. ¿Cómo se relacionan esos temas? Bueno, básicamente es como lo que expliqué antes, ¿verdad? Estos temas básicamente están muy relacionados porque el derecho de laboral y el derecho de familia son derechos sociales y consiste básicamente en ayudar a las personas que tal vez tienen, tienen necesidades en lo más importante en su vida, como es su núcleo familiar o disputas familiares o disputas en sus trabajos, que finalmente es lo que les da de comer. Entonces estas ramas se relacionan en esta parte social, además que, bueno, jurídicamente, y esto pues no es algo de fondo, pero sí de forma, ambas materias, pues los tribunales máximos que resuelven es la Sala Segunda, que es la Corte Suprema de Justicia, entonces ambas materias son resueltas por el mismo tribunal, justamente por la relación que tienen. Y los derechos humanos básicamente son transversales a estas dos áreas y además a todas las otras ramas del derecho, o al menos deberían serlo, porque nunca debe dejarse de lado, ¿verdad? Todo lo importante de que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a todas las condiciones o situaciones que el derecho intenta regular, sin importar su naturaleza. A veces escuchamos la frase accesibilidad digital. ¿Nos puede explicar qué significa? Sí, claro, bueno, yo no, como decía, no soy experto en este tema, pero básicamente esto significa que las aplicaciones, como la aplicación que ustedes usan en el celular, como WhatsApp, etcétera, las páginas web o las plataformas en general puedan ser usadas por todas las personas, incluyendo personas con discapacidad visual o cualquier otra discapacidad, también cognitiva o cualquier otra discapacidad. Por ejemplo, que una persona ciega tenga que llenar un formulario en línea y pueda hacerlo sin ningún problema y sin asistencia de terceras personas, o que una persona con discapacidad intelectual pueda hacerlo sin ayuda de otras personas, o una persona con discapacidad auditiva o así, que
digamos, que las personas puedan de manera autónoma usar estos sitios o aplicaciones o plataformas de manera autónoma. ¿Qué dificultades puede tener una persona ciega cuando esa usa una página web que no es accesible? Bueno, puede haber diferentes tipos de dificultades. A veces los botones, por ejemplo, no son accesibles, entonces las personas ciegas normalmente usamos algo que se llama un lector de pantalla, que es como una voz sintética que lee lo que hay en la pantalla, pero esta voz sintética lee únicamente texto. Entonces, por ejemplo, para procesar imágenes hay que usar otras aplicaciones que procesan las imágenes. Las imágenes, aunque tengan letras, realmente es como si fuera un lienzo y las letras están dibujadas encima, pero el lector de pantalla solo reconoce como el lienzo donde están pintadas esas letras. Entonces, aunque visualmente se pueden percibir, realmente no están como en el sistema de la computadora. Entonces, en este caso, los lectores de pantalla, cuando hay imágenes, tal vez lee el nombre que se le asignó a esa imagen, como normalmente es una serie aleatoria de números y letras, pero no lee propiamente el contenido dentro de esa imagen. Y a veces, pues, es más complicado hacer eso accesible. Y cuando las imágenes, cuando en ocasiones los botones no están etiquetados adecuadamente y tal vez tienen una imagen que dice el nombre del botón, pero no está adecuadamente marcado en la programación de la página, esto genera muchas barreras para las personas con discapacidad visual que utilizan lector de pantalla, pues porque no se puede leer qué botón es, y cuando pasa con muchos botones, pues es muy, muy complicado. También, por ejemplo, a veces los formularios no funcionan bien, o hay cosas que solo se pueden hacer, no sé, utilizando el mouse, o captchas, por ejemplo, que tal vez no tienen opción de captcha de audio o así, lo cual puede generar barreras importantes a la hora de realizar diferentes acciones en la vida cotidiana, como aplicar a trabajos, o llenar formularios de salud, o formularios médicos, o formularios incluso educativos. Pues eventualmente si no están programados de manera accesible, podrían implicar barreras para las personas con discapacidad visual, que van a tener imposibilidad para llenarlos de manera autónoma o para navegar por estos sitios de manera autónoma. Hace poco usted habló sobre problemas en una feria de empleo. ¿Qué fue lo que observó? Bueno, sí, claro. Bueno, la feria de empleo, bueno, esto lo había comentado digamos, informalmente, pero claro, la feria de empleo fue la feria de empleo de Procomer, que se celebró, déjenme ver cuándo fue, el pasado viernes 15, sí, el 15 de mayo. La feria de empleo en general tuvo cosas buenas y oportunidades de mejora. Entonces, respecto a los problemas que me estás preguntando, Luis Alfonso, bueno, la página de Procomer sí era accesible y sí es accesible, entonces la página sí funciona bien, pero ellos te dan la opción de hacer una prueba de inglés antes de la prueba. Entonces esta era la parte de la prueba de inglés que no funcionaba. La prueba era manejada por un servidor externo, o sea, no era de Procomer, sino que ellos contrataron otra empresa que incrustó o manejaba la prueba, que quedaba linkeada, o sea, quedaba como conectada con la página de ellos. Bueno, el problema fue que la prueba de inglés no era accesible. Supongo que para que la gente no copiara o lo que sea, pues básicamente eran puras imágenes en la página, y básicamente no permitía que los lectores de pantalla navegaran. Además que tenía tiempo, cada pregunta tenía un tiempo determinado, y entonces cuando uno podía eventualmente pensar en accesibilizarlo uno por cuenta propia, que además sería algo muy complicado, pero bueno, como para intentar hacerla, pues el tiempo se vencía y no se podía hacer. Yo envié un correo desde el lunes previo a la feria a Procomer y no me contestaron. Después me mandaron un correo de la empresa que estaba haciendo la prueba de inglés, porque como yo intenté hacerla y quedó en blanco, como quedó en blanco la prueba, me mandaron de que había dado un error y que me contactara con soporte para ver por qué quedó en blanco y para ver que le intentara hacer de nuevo. Entonces yo les escribí un correo diciéndoles que pues lo que había ocurrido,
y no me contestaron tampoco. Llegó el día de la prueba y fui a la feria de empleo. La feria de empleo, la página de Procomer, claro, sí es accesible, y el servicio que recibí digamos, en la página de, o sea, en la feria de empleo como tal, si bien al inicio estaban un poco colapsados porque no sabían cómo qué hacer y así, me asignaron una persona dentro de la feria, eso fue muy bueno. Si se llamaba Julián, Julián, si estás escuchando esto, saludos, te agradezco mucho por lo de la feria de empleo, lo hiciste excelente, y el jefe Julián, denle un ascenso porque muy bueno, y él, a pesar de que no sabía mucho sobre personas con discapacidad, tuvo como la disposición, era perspicaz, era inteligente, o sea, iba un paso adelante, entonces alguien muy proactivo y lo recomiendo, así, no sé qué apellido era Julián, pero Julián, si me estás escuchando, saluditos y muchas gracias por lo de la feria. Pero bueno, como tal, la experiencia para ir a los stands y eso sí era accesible porque me asignaron a alguien, pero cuando intenté nuevamente hacer la prueba de inglés, ya ahí, a pesar de que yo había mandado correos, me dijeron que no tenían, o sea, la empresa que hacía las pruebas, que fue los que contrató Procomer, no tenían como forma de adaptar la prueba ahí, porque no había forma, porque ellos no tenían como acceso al sistema. Entonces me ofrecieron asignarme un asistente que tal vez me escribiera, o sea, me marcara las opciones de la prueba, pero el problema era que como el tiempo era limitado, mientras la persona me leía y yo le decía la respuesta, pues el tiempo se vencía, y al final había preguntas que quedaban sin responder y no me iba a dar un nivel adecuado de inglés. Esto era un problema porque en la feria de empleo era en ese momento. Entonces, al final, la solución que me dieron fue hacerme la prueba. Aún no me han contactado para eso, por cierto. Hacerme la prueba una semana o más tiempo después, de una manera que fuera accesible, pero el punto es que algunas ofertas de trabajo, que bueno, para mí en ese momento no hubo ninguna, entonces al final fue algo que no me acabó afectando tan directamente, pero si hubiera tenido una oferta de empleo en ese momento que ocupara la certificación de inglés, pues no hubiera podido aplicar o no hubiera podido tenerla, porque la feria de empleo era en ese momento y la idea de la prueba de inglés era hacerla antes de la feria, y más bien como de emergencia hacerla ahí, pero ya tenerla para la feria, no, o sea, ellos me ofrecieron hacerla una semana después, pero ya para qué si ya la feria pasó. Y aún así, como digo, se suponía que me han dicho que una semana y ya vamos martes y aún así no me han contactado. El correo de soporte que yo escribí me lo hicieron, digamos, me lo respondieron, pero como alguien que posiblemente no sabía nada de lo que había pasado ni en Procomer, ni en la feria, ni nada, no tenía como nada de background, entonces básicamente me respondió una respuesta que hasta me pareció un poco discriminatoria, honestamente, porque me respondió como usted es una persona ciega, le vamos a hacer una prueba que no incluya como ciertos skills, porque usted no puede escribir. Entonces la persona me dijo básicamente como yo no podía escribir, entonces no me iban a evaluar el writing y solo me iban a hacer como algo oral, pero o sea, como una prueba que no evaluaba pues todas las capacidades en el idioma que uno sí necesita para una eventual oferta de empleo. Entonces al final como que el correo ni siquiera lo respondí porque ya me pareció fuera de lugar y todo, pero sí el manejo de la empresa, claro, no de Procomer, de la empresa que hacía las pruebas de inglés, que no sé cómo se llaman, creo que Speak Now o algo así. Bueno, sí me pareció que es honestamente deplorable. Los funcionarios o sea, los funcionarios o sea, no puedo decir que ninguno me trató mal. La muchacha que me atendió en la feria fue amable, y el jefe de la muchacha que me atendió también era amable y estuvimos hablando, pero o sea, lo que ellos me decían es, no tenemos la posibilidad de, al final es una cosa más de políticas de la empresa, no de la gente que me atendió, porque ellos pues dentro de sus posibilidades intentaron buscar una solución, pero es que no hubo forma, y al final pues si bien también Procomer siento que debió haber previsto eso antes de que fuera la feria, y más que yo les escribí un correo desde el lunes anterior y nunca respondieron, entonces al final como que digamos, las empresas, y en este caso Procomer, que es el organizador de la feria, si bien Procomer sí fue súper accesible la feria y fue súper bueno con todo, y la verdad es que quedé satisfecho con por lo menos con la asistencia dentro de la feria para ir a los stands, a las cosas de empleo y todo. Y sí siento que tal vez a la hora de contratar proveedores deberían dar un poco más de seguimiento y un poco más de soporte para estas cosas, y especialmente por las políticas de inclusión que pueden tener, y hacer pruebas de esto antes de que las cosas estallen, ¿no? Porque al final, pues yo era un aspirante que estaba ahí y que finalmente, como digo, si hubiera tenido alguna oferta de empleo en ese momento que hubiera requerido en ese momento tener el inglés certificado, pues finalmente hubiera quedado en nada, porque
porque no tenía el inglés certificado, a diferencia de las otras personas que estaban en la feria, pues que sí lo tenían, si querían tenerlo. Entonces eso es como ahí, pero nuevamente vuelvo a saludar a Julián y le agradezco mucho. ¿Cómo puede afectar una plataforma inaccesible a una persona que busca trabajo? Bueno, puede afectar mucho porque puede que una persona tenga todas las calificaciones que un puesto requiere, todas las habilidades, cualidades y cumpla todos los requisitos para un puesto determinado, pero que tal vez no pueda aplicar por justamente que la plataforma no es accesible. O que pasa incluso algo como lo que acabo de contar que ocurrió en la feria de empleo, que si yo hubiese tenido de repente, bueno, yo si tal vez hubiese estado buscando algún puesto de, no sé, de customer support, de un call center, pues para esos puestos sí, tal vez a veces incluso la gente podía salir contratada de la feria de empleo, eh, y entonces si yo hubiera querido conseguir un contrato de esos y no hubiera tenido la prueba de inglés, pues al final no hubiera podido haber conseguido ese trabajo que tal vez hubiera estado necesitando debido a que no pude hacer la prueba de inglés porque la plataforma no era accesible. Entonces, pues siento que puede afectar mucho en ejemplos como este o en otros. De repente a veces pues no en una feria de empleo, pero tal vez el sitio para aplicar no es accesible y la persona con discapacidad no cuenta con una persona que le asista para aplicar y al final no puede aplicar pues porque el sitio web no era funcional para ser usado por esta persona, a pesar de que la persona tal vez sí hacía un match increíble con ese puesto. Muchas personas piensan que accesibilidad es solo poner rampas, pero también existe la accesibilidad digital. ¿Qué incluye eso? Bueno, yo pienso que la accesibilidad incluye, la accesibilidad digital incluye básicamente un poco lo que decía antes, que la tecnología, las aplicaciones, los sitios web, los documentos y en general todo el contenido digital o tecnológico que tenemos sea accesible. Eh, y justamente, bueno, a veces se prioriza o se habla mucho del acceso al espacio físico, que es súper importante además, pero en los tiempos que vivimos, que ahora que ya no solo tenemos computadoras, sino que tenemos un nivel más, que es como la inteligencia artificial, pues la accesibilidad es algo que en estas plataformas digitales, la accesibilidad digital, la accesibilidad tecnológica, es sumamente importante porque al final todo se mueve por el Internet y todo se mueve con la inteligencia artificial y todo utilizando una computadora o un teléfono celular. Entonces, si no hay accesibilidad tecnológica o digital, las personas que no tengan acceso a estas herramientas, pues van a tener un rezago importante en relación a las otras personas que sí tengan este acceso. Y si es por algo de accesibilidad, pues con mucha más razón. Ayer creo leí algo de que tal vez en las zonas costeras de Costa Rica puede haber un rezago de acceso a medios digitales por parte de personas, principalmente personas mayores, pero en general personas de todas las edades que viven en las áreas costeras. Y se estaba haciendo un programa para que esas personas tuvieran este acceso en estas áreas, porque justamente es súper importante. O sea, si uno no tiene acceso a Internet, no está en nada, es incluso víctima, por ejemplo, de desinformaciones de personas, es víctima de que le llegue información errada y no poder comprobar la información correcta que recibe en su medio social. Entonces, al final, pues, antes el acceso físico era importante y todavía sigue siendo importante, pero ya no es lo único que hay sobre la mesa para hablar. Las plataformas digitales y tecnológicas son importantísimas para poder tener una vida plena y un desarrollo en igualdad de condiciones que los demás. Y las personas con discapacidad, con todas las discapacidades, visual, cognitiva, auditiva, etcétera, pues también tienen derecho a estar a usar esas plataformas y ejercer su derecho a la información y al acceso en igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué deberían hacer las instituciones y empresas para que sus plataformas sean accesibles? Bueno, yo siento que muchas veces el problema es que la accesibilidad digital no es vista como una prioridad.
Entonces, tal vez hacen una plataforma, no es accesible. Por ejemplo, yo recuerdo con el Banco de Costa Rica, hace mucho tiempo, que ellos tenían una plataforma que no era muy accesible. Y la plataforma no fue pensada para ser accesible. Entonces, cuando tenían los primeros prototipos de accesibilidad de la aplicación, eran como parches. Entonces, al final la plataforma nunca funcionaba bien porque no estaba diseñada para ser accesible desde el inicio, sino como que se iban haciendo arreglos por el camino de cosas que no funcionaban, pero otras cosas se jodían y no funcionaba. Luego ellos cambiaron la aplicación y actualmente es una de las aplicaciones más accesibles que hay en banca móvil. Hay otros bancos que también son muy accesibles, pero la del Banco de Costa Rica es particularmente accesible con lectores de pantalla, lo cual es muy bueno. Esta publicidad no es pagada del Banco de Costa Rica, pero la aplicación realmente es muy cómoda de utilizar, muy accesible y funciona muy bien con lectores de pantalla. Entonces, al final yo creo que es eso. O sea, opciones se piensen con un diseño universal desde el inicio y no que se diseñen y luego vemos a ver cómo lo hacemos accesible cuando las personas llegan no pudieron usarlo o cuando las personas con discapacidad X no pudieron usarla, sino pensar en el diseño original, accesible y no ir haciendo parches. Usted también ha hablado sobre barreras en el sistema judicial. ¿Qué dificultades ha visto? Bueno, el sistema judicial es un tema muy amplio y tiene pues muchas situaciones. Y depende de si lo abordamos como usuario o si lo abordamos como persona interna del sistema judicial, digamos, de persona que trabaja en el Poder Judicial. El Poder Judicial ha hecho muchos avances en cuestiones de accesibilidad y ahora funcionan muchísimo mejor que lo que funcionaban hace años. Y hay algunos compañeros que están trabajando fuertemente y han trabajado fuertemente para que el Poder Judicial sea accesible e inclusivo con personas con discapacidad y particularmente con personas con discapacidad visual. Ahora bien, ciertamente hay cosas que no funcionan bien y por más que hay reportes y cosas, pues nunca se arreglan y el problema es el que acabo de decir en la pregunta anterior, que tal vez fueron plataformas que nunca fueron diseñadas para ser accesibles y entonces ahora las quieren hacer accesibles, pero su diseño original no era con esa finalidad. Entonces, pues, a veces son cosas que no sé, o sea, como que cuesta y tal vez un cambio pequeño que tal vez a nivel de programación, yo no soy programador, entonces no sé cómo funcionará a lo interno de la página, pero tal vez cambios pequeños que no parecen importantes si hacen diferencias en accesibilidad. Entonces, por ejemplo, como usuario, hay un sistema del Poder Judicial que se llama gestión en línea, que es el que los abogados o cualquier persona utiliza para consultar sus expedientes en línea, para ver su expediente digital y para subir procesos nuevos. Entonces, por ejemplo, algunas partes de ese sistema, si bien el sistema funciona en un 80 o 90% bien, hay algunas partes que tal vez no funcionan tan bien. Entonces, por ejemplo, si uno está subiendo una demanda, puede llenar todo, pero llega una parte en la que, salvo que tenga ayuda visual, es imposible avanzar porque te pide poner un correo para notificaciones y es imposible llegar a ese cuadro con el teclado. Y es imposible llegar, o sea, no se puede. Entonces es, o sea, salvo que tengas a alguien que te ayude o que tal vez estés en un dispositivo que sea táctil y uno lo toque con la mano, que de repente sí se pueda un poco solucionar. Si uno está con el teclado, es imposible llegar al cuadro, entonces finalmente requieres de alguien pues, que te ayude con eso. Y si no tienes a nadie, pues no vas a poder subir el documento. Bueno, eso lo aplica para procesos nuevos, digamos, no vas a poder subir el documento que da inicio al proceso, la demanda o la denuncia o según el tipo de proceso que sea. Y así como ese problema hay otros que son pequeños, pero que marcan una diferencia. Creo que ese es el más grave porque si realmente te impide avanzar. Hay otros que a veces hay cosas que tal vez no funcionan tan bien, pero que ahí dándole vuelta medio se puede usar, pero las cosas no deberían ser difíciles de usar, deberían ser como, no solo es como poderlo usar, sino tener una experiencia satisfactoria de uso. Entonces hay cosas que no funcionan tan bien, pero la aplicación ha mejorado mucho. O sea, yo de años para atrás, cuando yo empecé incluso en el área legal, yo recuerdo que esa plataforma no era accesible y yo hice varias gestiones y otros compañeros, como digo, internos del Poder Judicial también han hecho muchas gestiones para que funcione y la plataforma ha mejorado de ser 0% accesible a ser ahora un 80 o 90%, pero aún hay desafíos que ciertamente la plataforma tiene que avanzar y que también como que, o sea, ya yo sé, es como, bueno, ya medio se puede usar, ya como que no se le da el seguimiento a esas cosas, a pesar de que uno puede
hacer seguimiento, lo que sea, tal vez se arregla por un tiempo y luego se vuelve a joder otra cosa o así, o sea, como que no hay esa mentalidad de la institución como para obtener la accesibilidad como una prioridad. En sistemas, por ejemplo, de aplicación, casualmente, en el sistema que es para aplicar a puestos de trabajo de ellos, la plataforma para elegir el puesto de trabajo no es accesible. Entonces lo mismo, puedes llenar todos los datos, puedes hacer todo solo, pero llegas a la última parte donde tienes que elegir el puesto de trabajo al que quieres aplicar y tal vez hay varios puestos y uno solo quiere aplicar a uno y es imposible de elegir. O sea, ocupas ayuda visual porque no te selecciona, no hay forma de que te seleccione los puestos porque te sale como... o sea, no te sale para poder presionar porque no te salen botones ni nada, sino que solo visualmente se puede hacer. Entonces, pues el Poder Judicial ha hecho avances, pero ciertamente en accesibilidad digital aún tiene desafíos pendientes que esperemos que en algún momento solucionen, pero de momento pues de ahí es lo que hay. A veces también el Poder Judicial es algo a veces hay como, si bien las políticas intentan ser inclusivos, a veces hay como cuestiones actitudinales, que a veces siento que también pueden eventualmente ser una barrera, que de repente no es que la plataforma no es accesible, sino que la actitud de la gente te excluye per se de ciertas oportunidades que eventualmente podrías tener. Entonces al final es una cosa que es un conjunto de algo digital, pero también es una cosa de actitud o de capacitación a lo interno de la institución para que quede. Y finalmente en esa capacitación tal vez es lo que hace que los programadores encargados de los sitios web pues no vean la accesibilidad como una prioridad. ¿Cómo ve actualmente al sistema judicial costarricense en temas de accesibilidad para personas con discapacidad visual? Bueno, básicamente eso ya lo comenté un poco en la pregunta anterior. Creo que han mejorado mucho, pero creo que aún les falta. Y más bien esperemos que en la medida de lo posible ellos mejoren para poder, digamos, para que alcancen plataformas que sean totalmente accesibles. Ok. Aquí en la 13. Cuando una persona ciega encuentra barreras digitales, ¿qué derechos pueden verse afectados? Claro, bueno, básicamente, principalmente el derecho a la información y el derecho al acceso al servicio que se esté intentando accesar en igualdad de condiciones que los demás. Eso de manera principal, pero de manera subsidiaria o de manera, digamos, alterna o adicionalmente pueden verse afectados otros derechos según el tipo de plataforma a la que se está intentando acceder. Entonces, por ejemplo, puede ser el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la información y otros que en general pues pueden ser colaterales a esto. Finalmente el derecho el acceso a la información digital y a la tecnología, como decía antes, es fundamental para accesar muchos otros derechos. Entonces al final es un derecho que también es transversal a los demás y el garantizar este derecho a su vez va a garantizar otros que vienen derivados o que son producto o que son pues por asociación de este derecho de acceso a la tecnología. Entonces sí siento que las posibilidades son infinitas. ¿Qué cambios deberían hacer las universidades e instituciones para mejorar el acceso a la tecnología? Bueno, yo considero que las instituciones deberán invertir más en accesibilidad y, como decía antes, no verlo como algo accesorio o algo extra, sino pensar en el desarrollo tecnológico desde el inicio. Para no ir muy lejos, no sé si ya cambió, pero cuando yo estaba en la U, en la Universidad de Costa Rica, el correo institucional no era accesible. No sé si ya es, pero la universidad nunca se preocupó porque el correo fuera accesible en ese momento. El correo era una porquería y me imagino que ya lo verían arreglando, pero la página como tal fue programada mal. Entonces, digamos, el uso que puede tener eventualmente el correo institucional en la Universidad de Costa Rica va a ser un uso, o sea, que cambiaron la página, que ya desconozco, que va a ser un arreglo de algo que no servía. Entonces, al final eso genera más recursos, más gastos, genera incomodidades en los usuarios. Entonces considero que
es muy importante que cuando se hacen este tipo de desarrollos para cosas tan importantes, además como es un correo electrónico institucional en una institución pues de alto alcance donde van muchas personas y que se supone que está comprometida con la inclusión, como es la Universidad de Costa Rica o podría hacerlo cualquier otra institución pública o privada, pues deberían tomarse en cuenta estos parámetros de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder a esto desde el inicio y no como un arreglo cuando ya no funciona. También creo que debería escucharse a los estudiantes con discapacidad, que muchas veces las personas que trabajan en los organismos universitarios o institucionales, y uno lo ve, por ejemplo, en empresa X que tiene una oficina de diversidad y te ofrecen soluciones que personas sin discapacidad creen que sirven, pero que de repente no son las soluciones que la persona con discapacidad necesita. Y eso aplica para todo. También pasa en la U y en la UCR, pasa en otros lugares. Entonces, al final, escuchar lo que la persona con discapacidad requiere y ajustarse a esas necesidades, pues es importante y fundamental para poder generar ambientes institucionales, educativos, universitarios, en general ambientes más inclusivos. En temas de familia, la sociedad ha cambiado mucho. ¿Qué temas cree que necesitan más conversación actualmente? Bueno, aquí es importante distinguir dentro de la parte social y dentro del derecho. Yo creo que hace falta hablar un poco más de diversidad familiar y entender que hoy existen muchos tipos de familia y muchos tipos de relaciones. Las instituciones tienen que entender que la sociedad va cambiando y que estos cambios tienen que estar ajustados. Por ejemplo, algo que no se habla mucho, que sí el derecho está haciendo en Costa Rica, está tramitando, es por ejemplo con esto de fertilización in vitro, que de repente una persona va y tiene hijos y digamos que es una madre, bueno, es un poco despectivo el término, pero un vientre de alquiler, y de repente en Costa Rica no hay legislación, por ejemplo, específica, hay un reglamento, me parece, en la FIP, pero no hay como algo detallado que indique cómo proceder en este tipo de casos, cómo la afiliación de esta persona no es sanguínea y más bien la madre biológica es la donante del óvulo y no la que de repente dio a luz a esta persona. Entonces son cosas que aún hay regulaciones porque finalmente el derecho tampoco se queda estancado y sí ha habido cosas, pero no hay como una uniformidad en estas cosas. Entonces hay modelos de familia y hay muchas formas también de construir familia. Ahora hay familias poliamorosas y familias monoparentales o familias, por ejemplo, con mascotas. Hay gente que decide no tener hijos, pero tiene sus mascotas y es como si fueran sus hijos y la ley no se adapta, por ejemplo, que es, vamos a ver, si se te muere un hijo te dan una licencia de duelo, pero si se te muere el perro no te dan nada. Y hay gente que puede desarrollar vínculos con sus animales que son más fuertes que con otras personas y evento al menos no está reconocido porque no se ha avanzado. Entonces creo que debería hablarse más de estas cosas que son de vital importancia para el desarrollo de las personas, tanto, digamos, de cómo se construye la familia y pues de cómo el derecho puede abarcar estos nuevos modelos familiares que de repente ya están, pero no están tan reconocidos o no uniformemente reconocidos en el mejor de los casos. 16. Su investigación universitaria habló sobre diferentes tipos de familia. ¿Qué aprendió de ese tema? Bueno, para poner en contexto, mi trabajo de graduación de licenciatura era titulado algo así como el análisis normativo de la protección de grupos familiares no monogámicos según las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Costa Rica y los principios constitucionales. Entonces, era un trabajo muy novedoso en ese momento, ya no es tan novedoso. Vi de hecho que hace poco una estudiante de Derecho realizó una investigación sobre como la segunda parte de mi investigación, como el Chapter 2, el segundo capítulo, lo cual me parece muy bien. Aún no, bueno, la última vez que la vi no estaba publicada todavía en la página de la universidad, pero es una investigación que me parece valiosísimo ver para ver qué descubrió la estudiante desde que yo hice mi investigación, que ya la mía fue hace como 3 o 4 años y ella la hizo como a finales del año pasado, entonces pues va a estar más actualizada en este tema.
Eh, Aprendí que la sociedad básicamente cambia constantemente y que el derecho va más lento, porque entendí que este tipo de familias no monogámicas, hay muchos tipos de familias no monogámicas, de repente hay familias poligámicas, poliándricas, poliamorosas, y hay incluso algunas que aquí en Costa Rica, en Occidente no tenemos, pero que ya existen en otros países del mundo, como en Oriente, que bueno, aquí por ejemplo no tenemos... Eh, no tenemos como tan normalizados esos temas y no es como reconocido estatalmente, pero que son modelos de familia que existen en otras partes del mundo. Y bueno, mi investigación se enfocaba principalmente en relaciones poliamorosas, que bueno, la diferencia del poliamor con la poligamia y la poliandria es que el poliamor es consentido por todas las partes y la poligamia y la poliandria son cosas más culturales que pueden ser eventualmente reconocidas y aceptadas por todas las partes, pero según el sistema eh, eh, digamos, el sistema de costumbres del lugar en el que se esté esa costumbre, valga la redundancia, el sistema social del lugar, no necesariamente pueden ser o son aceptados por todas las partes, a veces pueden ser forzados. Por ejemplo, en algunos países islámicos, un hombre puede tener 4 esposas sin importar si las esposas están de acuerdo con eso. Entonces el poliamor, pues básicamente reconoce el consentimiento como una parte fundamental de este tipo de relaciones no monogámicas y mi investigación se va a basar mucho en eso. Entonces, dentro de nuevamente lo que aprendí, entendí que las discusiones a veces tienen que ver con libertad y dignidad de las personas y con respetar a las personas, porque a veces muchas de las personas incluso tenían, dentro de lo que descubrí, muchas de las personas tenían como dificultades para ser abiertamente, para hablar con apertura de su modelo de familia como si fuese algo malo. Bueno, aquí en Costa Rica no había estudios, pero había estudios en otros países latinoamericanos y europeos, como en Suecia, en Uruguay me parece, etcétera, no recuerdo, en Estados Unidos, y entonces las personas al final tenían dificultades para hacer como un disclosing, como descubrir su modelo de familia, y más bien solían mantenerlo en privado, y a su vez eso afectaba, ¿verdad? Que en tanto ellas no estaban empoderadas en su modelo de familia, pues es más difícil que puedan tener derechos, y las familias de este tipo, por ejemplo, si hay 3 personas que deciden formar una familia y ser como una trieja, que es como una pareja pero de 3, pues estas personas deberían tener los mismos derechos y deberes que una relación convencional desde mi punto de vista, y en ese sentido debería ser reconocido por el Estado, porque finalmente lo que pasa actualmente es que tal vez solo 2 de esa unión de 3 tienen derechos entre ellos, y el tercero pues queda desprotegido tanto legal, bueno, principalmente legalmente, ante una posible ruptura. Parte del derecho al matrimonio también es el derecho al divorcio. Entonces, digamos, si hay una separación, eventualmente esta persona se va a ver afectada, y también para otros derechos durante el matrimonio, como tener préstamos en conjunto, acceso a la salud, a decidir sobre el cuerpo de la otra persona en casos de enfermedades graves o terminales, etcétera. Entonces sí creo que aprendí muchísimo, pero lo que más destaco del aprendizaje es que todo el mundo debería poder hacer y tener el modelo de familia que quiera, y al final el derecho no cambia tan rápido como si cambian las relaciones sociales. Con el nuevo gobierno iniciando funciones, ¿qué espera usted en temas de accesibilidad e inclusión? Bueno, creo que este gobierno es una continuación del gobierno anterior, y así es como ellos se han vendido. Doña Laura, la presidenta, en toda su campaña y en toda su expresión de todo lo que hizo, se ha vendido como una continuación del gobierno de Rodrigo Chávez. El gobierno de Rodrigo Chávez ha tenido cosas que no han sido muy buenas y otras cosas que sí han sido buenas. Respecto al tema de accesibilidad, por ejemplo, antes había como un comisionado de la diversidad y como de minorías, y ese puesto fue eliminado, y era un puesto que era muy importante porque no solo atendía a personas de la diversidad sexual, que también es una población que sufre mucha discriminación y que debería ser atendida, sino que atendía cosas de personas con discapacidad, y generaba una coordinación como interinstitucional e integral dentro de las políticas que desarrollaba el gobierno. Y actualmente pues el puesto se eliminó, y ya el gobierno no tiene un norte como tal
en este tema. Entonces al final es como muy a lo que salga o a lo que cada persona, no hay como una persona especialista que como que guíe o tenga como una política organizada, un sistema institucional dentro del gobierno actualmente que pueda hacerse cargo de estos temas. Entonces, ellos tuvieron también cosas buenas, por ejemplo, dentro del gobierno pasado, me parece, no sé de quién fue iniciativa, de qué partido, pero bueno, la Asamblea lo aprobó y el gobierno no lo vetó, que es esta ley nueva que se aprobó como en septiembre del año pasado, que permite que las personas ciegas puedan ser notarios públicos, que hasta hace, no sé, 8 meses no era posible. Y se violentaban pues montones de derechos de las personas con discapacidad, y la Dirección Nacional de Notariado y la propia Sala Constitucional habían sido muy conservadoras respecto a este tema, a pesar de que ya había habido pronunciamientos internacionales y que en otros países las personas ciegas pues tenían años siendo notarios, aquí no se podía. El gobierno pudo haber vetado el proyecto y no lo hizo, entonces creo que es algo muy positivo a destacar, pero me parece que en manos de doña Laura y el ministro que corresponda va a estar a hacer el reglamento de esta ley, que también va a ser importante para determinar a, el acceso a las, digamos, al notariado, por ejemplo, por parte de personas ciegas, más las otras políticas, por ejemplo, que debería haber de inclusión en la educación, en el empleo y otros. Entonces, bueno, lo que yo espero del gobierno es que tal vez tengan un norte más claro que el que tuvo el gobierno anterior, que sean una continuación en otros, en lo que sirvió, pero que en un tema como este, que de repente no sean tan continuación y eh, que doña Laura tenga un criterio un poco más cercano a las personas con discapacidad y que escuche las propias organizaciones e instituciones y las propias personas con discapacidad a la hora de desarrollar políticas y proyectos y iniciativas, y que se tome en cuenta más a la población de lo que se tomó en el gobierno anterior, que como digo, realmente, salvo del proyecto pues hubo poca cosa realmente, ¿no? Más bien se disminuyó, por ejemplo, el acceso de personas sordas en las escuelas por dificultades con los presupuestos de las escuelas, que se disminuyó, y los colegios. Entonces, tanto se le quitó presupuesto al MEP, pues hubo problemas para intérpretes. Se intentó cerrar una escuela que al final, no sé si al final la cerraron, pero me parece que sí. Una escuela en Cartago que atendía personas sordas, pues se intentó cerrar y se proponía integrar a las personas sordas al sistema pues regular de personas pues que no son personas sordas, pero esto iba a generar un problema para las propias personas sordas, porque en el sistema regular no hay gente que hable lesco, entonces al final les iba a generar una expulsión y iban a estar perdidas en las clases, porque tampoco el MEP les iba a pagar intérpretes a cada una de esas personas para que entendieran adecuadamente lo que pasaba en las clases. Y así, entonces ha habido como cosas que no han sido muy buenas, y espero que el nuevo gobierno sea un poco más, que tenga un norte respecto a respecto a estas cosas. Para terminar, ¿qué cambios le gustaría, le gustaría, le gustaría ver en Costa Rica en los próximos años en temas de accesibilidad, justicia y derechos? Bueno, me gustaría, como o sea, esto es una pregunta, pues mi ideal es un poco idílico y estamos lejos de esa meta, realmente, pero me gustaría ver un país en el cual las personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar, participar en la sociedad, hacer deporte, y en general acceder a todos los servicios, a todas las actividades, tanto recreativas como sociales, como académicas y laborales, en igualdad de condiciones que las demás, sin enfrentar discriminación o sin enfrentar barreras físicas, actitudinales o digitales que les impidan esta participación. Espero que las personas con discapacidad y sin discapacidad dejen de tener esa diferencia, y que al final trabajen juntas por una sociedad más inclusiva, que la accesibilidad se perciba como algo universal y que se le dé la importancia que merece. La accesibilidad en general, en todos los aspectos de la vida, se perciba como algo universal y no como algo, como un añadido o como un favor, por ejemplo, para personas en condición de discapacidad. Hemos llegado al final de esta conversación con Steven Mora Salazar. Hoy hablamos sobre accesibilidad, tecnología, trabajo, justicia y familia.
aquí. Y aprendimos que la inclusión se construye con acciones reales y pensando en todas las personas. Steven, muchas gracias por acompañarnos y compartir sus experiencias y conocimientos. No, más bien muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer haber estado con todas las personas que nos escuchan y principalmente con ustedes dos aquí en cabina. Pues estoy para servirles cuando requieran pues cualquier ayuda o colaboración en programas y más bien un gusto haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan cada semana. Les invitamos a seguir en sintonía de Somos Parte de la U. Nos encontramos en una próxima emisión. Que tenga una excelente tarde. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos Parte de la U.